Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. Iniciamos entonces nuestro día, o bueno, nuestra noche. Iniciamos nuestra noche. Bueno, empezando prácticamente con una palabra nueva. Aunque lo que deberíamos hacer, en realidad, más que la palabra nueva, es sacarla de algún lado esta palabra, ¿no? Entonces, para sacarla de algún lado esta palabra, hay una historia que se llama El héroe en Bogo. Así se llama. En realidad se llama El héroe en Bogo en Sogo. O sea, en Bogo y en Sogo. Bogo, Sogo, Bogo, Sogo. Entonces, para iniciar con esta historia, vamos a ver, digamos que sí la podemos leer esta vez juntos. Son dos hojitas. Yo creo que sí las podemos hacer. Así es que les voy a presentar esta historia. Esta historia nuevamente es parte de la historia, bueno, parte de la estructura de Guinea, bueno, de Guinea, nuestra Guinea africana. Así es que, como verán, la selva tupida, ¿no? Recordando las palabras de ayer, que justamente está todo cubierto, ¿no? Una selva muy tupida. No sabemos si está yendo a una guarida o no, pero lo que mencionan es que hay una historia que se llama El héroe en Bogo en Sogo. Y Del, comienzas la lectura tú, luego sigue Rodrigo, luego sigo yo. ¿Ya? Vamos, por párrafo. Hace muchos años, la región que se extiende desde el río Utonde en Bata hasta más allá del poblado de Camp Esapunan, es- en Micomicén, era de las más pobladas del continente guineano. Sus habitantes se caracterizaban por ser altos, fuertes, muy negros en su mayoría y dedicados a la caza y a la pesca. La agricultura estaba poco extendida, llevaban una vida feliz, exenta de grandes necesidades, e ignoraban la existencia de los blancos y de otras razas. Bien, tu turno, Rodrigo. Bien. Siguiente párrafo. Dos vecinos, dos vecinos del poblado de Ayamiquen recorrían la enmarañada selva persiguiendo su casa favorita, los monos. De pronto, un ruido poco habitual en esos parajes cautivó su atención. Los cazadores, cuando están en plena actividad, caminan sigilosos como el gato montés que se apresta para caer sobre su presa. El primer reflejo de los cazadores fue ocultarse. Bien, Rodrigo. Seguimos entonces. A los pocos instantes vieron cómo por la trocha que ellos llevaban, con andar cansino y fatigoso, avanzaban apartando con los fusiles las flexibles ramas. Dos blancos. Eran soldados alemanes que habían logrado fugarse de la guerra de Camerún. Fiados en un mapa militar, habían atravesado río, campo y se dirigían a la ciudad de Bata. Los cazadores se miraron asustados. El más valeroso dijo al otro. Recuerden que nunca habían visto un blanco, ¿no? Ahí está. O sea, Hola, lo ignoraban. buenas noches. Ahí están llegando. O sea, lo ignoraban a los blancos. Claro, Buenas noches, nunca los habían profesor. visto, pues. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristel? Buenas noches, bienvenida. Mucho gusto. Entonces, Gracias. estamos leyendo una historia, ya, justo acabas de ingresar, y la historia se llama El héroe en Bogo en Sogo. Es una historia africana, ¿ya? Entonces, cuenta la historia que dentro de este poblado, pues, habían unos
bueno, habían de alguna manera, ¿no? Pobladores de la zona que nunca habían visto blancos, ¿no? Entonces dice, pues dos vecinos del poblado de Ayaniquén recorrían la enmarañada selva persiguiendo su caza favorita. O sea que estaban cazando los monos. Estos pobladores estaban cazando monos. De pronto un ruido poco habitual en esos parajes cautivos cautivó su atención. Entonces los cazadores, cuando estaban en plena actividad de caza, o sea, de los monos, caminaron sigilosamente, ¿no? Como si fueran gatos monteses, para ver pues qué cosa es lo que iban a atrapar, ¿no? Y el primer reflejo de los cazadores fue ocultarse. ¿Por qué? Porque aparecieron por ahí dos blancos, soldados. Eran soldados alemanes que se estaban fugando de una guerra que se estaba dando en Camerún. Entonces, los cazadores se miraron asustados y el más valeroso le dijo al otro, ¿qué cosa le dijo Idel? Estos son de la raza fantasma. Es como llamaban a los blancos los pocos que tenían noticia de su existencia. Instintivamente, ambos a una determinaron matarlos, pues su presencia allí no tenía explicación. Con la agilidad y rapidez del hombre del bosque, dispararon sus flechas y aprestaron sus lanzas. Uno de los soldados cayó mortalmente herido y el otro logró llegar a Bath. Después de muchas penalidades a través de la selva, Embata dio parte a las autoridades coloniales, entonces alemanas, de que un negro había matado a su colega. Ajá, uy, uy, uy. A ver, ¿qué va a pasar después? Tu turno, Rodrigo. Su colega puede ser un negro o un blanco. Desde ahí, Rodrigo. La venganza fue horrible. Todo varón mayor de 13 años y las mujeres más robustas de la región tenían que morir a manos de los soldados alemanes, destacados desde Bata con tan cruel misión. Los soldados, como tornado exterminador, fueron ejecutados la orden con rigor implacable, desde Pembe a orillas de Utondé, hasta el poblado de Esakunán, que se encontraba en Micomicén. Pasando antes por la punta Bonta, ningún varón con más de 13 años logró escapar de las ballenotas, a no ser aquellos que encontraron escondrijo en el bosque o refugio en el extranjero. Uy, o sea, miren la orden que mandaron, ¿no? O sea, todo varón mayor de 13 años y las mujeres más robustas de la región tenían que morir a manos de los Pero a soldados manos de alemanes. los soldados Claro, alemanes. porque no ves que uno quedó herido y otro se llegó a escapar. Entonces el que escapó, justo en la lectura que tú mismo hiciste, nos dice que fue a contar eso pues a sus superiores allá en Bata, ¿no? Y los alemanes dijeron, bueno, entonces todos ellos tienen que morir. Muy bien, vamos a ver qué pasa entonces. Tu turno, en este caso, Cris, Tel. Cristel. Ajá, Cristel. Vamos a ver, Cristel. El destacamento alemán encontró a la mayoría de los hombres en los pobladores porque días antes se había dado la orden de que no te tocasen las tumbas ni Enecum, Ujú, único ujú. medio de comunicación entre los pobladores de la selva, solo el suegro de Broncolón En Bogo. desobediente Ujú.
desobediente la orden y comunicó con los sono Continúa aquí. Resistencia. El gran héroe no organizó a los hombres de su tribu Samengo, los armó con las moríferas armas del país y al frente de ellos salió a enfrentarse con el enemigo con la Hasta ahí nomás, rapidez. Cristel, hasta ahí nomás. Si no, nos vas a dejar sin lectura a todos. Está bueno, está bueno. Entonces, ¿qué pasaba? Dice que Ya. entonces el destacamento pues alemán, ¿no? Empezó a matar a todos, ¿no? Pa, 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 pa. A los hombres de ¿No? los Claro, poblados. a los hombres de los poblados, pues, que los habían atacado, ¿no? Empezó a atacarlos ahí, pa, empezó a eliminar, dice, a los que eran de 13 años para arriba, Uno cada ¿no? uno. No sabemos si uno cada uno, pero parece que, además ahí decía, con las bayonetas, ¿no? Ahora, para tener referencia de las bayonetas, ustedes tienen que saber, pues, qué son las bayonetas, ¿no? Entonces, ahí, bueno, creo que Cristel está con el celular, entonces vamos a mostrar las bayonetas para que puedan visualizarla también, ¿no? Resulta que los soldados tienen en la punta de su arma una especie de cuchilla que son justamente llamadas bayonetas, ¿no? Entonces Pesados. las ponen en la punta del arma y que justamente sirve en el caso de que se tenga el enemigo muy cerca para incrustarla en el enemigo. Entonces, si el Pero las enemigo, bayonetas son como armas peligrosas. claro, las bayonetas son puntas o cuchillas que se ponen en la punta, digamos que del arma, de una escopeta, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, no acá, por entiendo. ejemplo, ¿no? Si te das cuenta, en esta zona de aquí, ¿no? Lo vamos a poner en rojo. Una AK, Aquí está la cuchillito. cuchilla, ¿no? Entonces, pero este es un arma, ¿no? Este de acá es un rifle. Entonces, dentro del rifle que dispara de por sí las balas, le amarran o le colocan una cuchilla. Y esa cuchilla se llama la bayoneta, ¿no? Que es justamente sirve para atacar al Creo que la enemigo. bala era más o menos así. Ahora ya entiendo que es una bayoneta. Claro, ahí está, Cristel. Algo nuevo siempre aprendemos todos los días, ¿no? Algo nuevo todos los días. Entonces, la bayoneta era ese. Entonces, resulta que con Sí, eso era lo que atacaban, Una pues, cara. ¿no? Con eso era lo que los atacaban a las tribus. Se estaban vengando prácticamente, ¿no? Entonces, pero aquí me llama algo curioso, porque dice que el destacamento alemán, pues, encontró a la mayoría de los hombres en los poblados, ¿no? O sea, la mayoría estaban en los poblados, porque días antes se habían dado la orden de que no se tocasen las tumbas. O sea, una orden de qué tumbas, ¿no? Las tumbas dice que era el único medio de comunicación entre los poblados de la selva, ¿no? O sea, prácticamente Profe, tenía, ¿sí? ¿Y de él? espera, ¿qué significa esto? ¿Qué cosa? Espera, ¿Tumbas? eso. Ah, en Q. Parece que es justamente cómo se refieren al nombre, De en este tumbas. caso de las tumbas, ¿no? Pero Ok. nunca está de más. Recuerden que lo que estamos haciendo es estamos leyendo una historia que, que prácticamente pues es de otro continente, ¿no? Entonces, la historia, por lo general, en África, suelen tener este tipo de términos, ¿no? Suelen tener este tipo de términos. Que dicho sea de paso, habría que tener un diccionario africano para poder traducirlo, pero hasta el momento no sabemos. Parece que es la pronunciación de cómo se dice justamente las tumbas ahí. ¿Ya? Esto Entonces, alemán y así se escucha.
No lo sabemos, no lo sé y no sabría decirte. Eso sí no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que dice que solo el suegro, ¿de quién? De Embogo en Sogo. Ahí recién aparece nuestro personaje, el suegro de Embogo en Sogo. Desobedeció la orden, o sea, ¿de qué orden? De acercarse a las tumbas, ¿no? Y Porque como, dice no claro, tocarse las ajá, desobedeció la orden de no acercarse a las tumbas. ¿Y qué no, quiere decir? Que él fue, pues, ¿no? Fue a las tumbas y comunicó con las sonoras notas del Encú que su poblado era invadido por el enemigo. O sea, que se preparasen los otros para la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que las tumbas, ¿no? Las tumbas era el único lugar donde todos los poblados eran iban, enemigos. o sea, era como si tuvieran un cementerio colectivo, un cementerio común. Es como si, por ejemplo, el cementerio digamos que del distrito donde ustedes están, ¿no? Por ejemplo, tuviera el mismo, por ejemplo, a ver, tú estás, Idel, en Pueblo Nuevo, ¿no? Entonces, el Pueblo Nuevo, En Lima, profe. estás en Lima, has viajado ya. Entonces, por ejemplo, el cementerio de Pueblo Nuevo, que es el lugar donde vives, fuera el mismo cementerio que el de Chincha, ¿no? O sea, de la central, ¿no? Profe, sí conozco un cementerio, no sé dónde, pero creo que era cerca de un campo de Claro, fútbol. pero tienen, digamos que son distintos, ¿no? Pero digamos que todas las tribus iban a ese lugar donde eran las tumbas, ¿no? Donde eran las tumbas, un mismo cementerio. Pero resulta que este señor no obedeció y fue a avisar. ¿Y qué es lo que le dijo a las otras tribus? Le dijo, prepárense, prepárense para la resistencia, o sea, para que resistir. Entonces, No pueden atacar, solamente claro, pues resistir. los iban a atacar, pues, ¿no? El gran héroe Embogo en Sogo organizó a los hombres de su tribu, ¿no? La tribu, ¿cómo se llamaba de este señor? Se llamaba Esamengón, ¿no? Los armó con las mortíferas armas del país. ¿Cuál sería? Pues las lanzas, ¿no? Y salió a enfrentarse al enemigo. Entonces, ahora mi Las turno. banyotas creo que se llamaban. No, 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 esas eran las armas de los alemanes, porque en este caso las tribus no tenían armamento, tenían lanzas y las bayonetas eran de los alemanes. Entonces, con la rapidez del incendio y el sigilo de la selva, la resistencia de Embogo en Sogo se extendía por los poblados a donde aún no había llegado las tropas alemanes, no, o las tropas alemanas. Varios jefes de tribus vecinas y de allende las fronteras ofrecieron ayuda a Embogo en Sogo. La lucha de guerrillas, los asaltos por sorpresa, las enfermedades y el dejamiento de las bases diezmadas a diario las filas alemanas. O sea, prácticamente los alemanes se vieron afectadas por las enfermedades, por las sorpresas, porque ellos no conocían bien la selva como lo conocían en este caso. Buenas Las noches. tribus. Hola, Camilito Camilón. Todos Entonces, no conocían la selva como ellos, entonces los emboscaban, ¿no? Las autoridades de Bata tuvieron que capitular y firmar la paz con Embogo en Sogo. Miren, imagínense, prácticamente un poblador que no tenía armas logró Hola, Rodrigo, ¿te llegó inestabilizar, el mensaje? ¿no? Logró inestabilizar, ¿no? Logró inestabilizar prácticamente un ejército, todo un ejército. Ahora, aquí, por ejemplo, hay que explicar, por ejemplo, qué significa el hecho de la lucha de guerrillas, ¿no? La lucha de guerrillas son pequeños, voy a dibujar aquí, ¿no? Son pequeños ataques que se van haciendo. A ver, por ejemplo,
aquí hay un punto de soldados y aquí hay otro grupo de soldados, entonces que son, digamos que menores, ¿no? Y luego vamos a suponer que los soldados de los alemanes, como se han distribuido para encontrar en este caso, a los pobladores amigos de Mbogo, se han dividido, pues, ¿no? Están buscándolos por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que hacía en este caso Mbogo? Podía ser uno, podían ser dos, ¿ya? Podían ser tres, no hay problema, ¿no? Como digo, podía ser uno, podían dos, podían ser tres. Pero ¿qué pasa? Que por todos lados hay selva, ¿no? Están rodeados. Ellos están caminando sin sentido porque no conocen la selva. Parece un laberinto. Claro, no la conocen, ¿no? No saben por dónde ir. Entonces, como ustedes, por ejemplo, ustedes conocen su casa, saben por dónde podrían esconderse, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, ingresa a buscarlos, ustedes podrían saber dónde se esconden, ¿no? Cuál sería su mejor escondite. Entonces, en este sentido, ¿no? Dentro de este sentido, bueno, con esta tupida selva, ¿no? ¿Qué es lo que hacía en Sogo? Como ellos conocían todo el territorio de la selva, iban de alguna manera, veían que, por ejemplo, este estaba ingresando, era su camino hacia acá, ¿no? Entonces, por ahí mandaban a alguien a observar, ¿no? Veía cuál era el camino, regresaba, avisaba, y entonces, ¿qué hacían? Preparaban la emboscada. Y una vez que llegaba por aquí el ejército alemán, entonces, ¿qué hacía la gente de Sogo? Lo emboscaba, ¿no? Y así iban eliminando uno a uno. Se iban por acá, luego por acá, y esto era la guerrillas, o sea, las guerras de guerrillas. ¿Qué quiere decir? Que La guerra del laberinto. no era una guerra, no era una guerra como se suele ver a veces en algunas películas, ¿no? Donde está el campo abierto y todos frente a frente. No, en este caso, en Sogo sabía de que sus fuerzas no eran suficientes. Sabían que, por ejemplo, uno, ¿no? Para diferenciar, en Sogo no tenía armas, no tenía pistolas. Lo único que tenía eran lanzas. En Sogo no tenía la misma cantidad del ejército que tenían los alemanes. Eran pocos. En Sogo no tenía el entrenamiento ni incluso el alimento que tenían los alemanes. Entonces prácticamente en Sogo estaba en desventaja, ¿no? O sea, estaba en desventaja. Pero en Sogo aprovechó sus ventajas. ¿Cuáles eran sus ventajas? Las ventajas que él tenía es que conoce el terreno, ¿no? Conoce el terreno. Entonces, dentro del conocer el terreno, fue hábil en el sentido de aplicar la guerra de guerrilla utilizando justamente los puntos claves para emboscar a sus oponentes. Y fue así como los alemanes dijeron, uy, estamos perdiendo vidas. Entonces, la central del ejército alemán tuvo que sacar la banderita de la paz, ¿no? Tuvo que sacar la banderita de la paz. Una banderita de la paz, ¿para qué? Para decirle a Sogo que ya prácticamente nos damos por vencidos. Sacó su banderita de la paz y firmaron la paz con Sogo. O sea que Sogo le logró vencer al ejército, ¿no? Dentro del terreno, ¿no? Entonces, eso fue la lucha de guerrillas. Vamos a ver, ¿no? Cuando en 1968 Guinea Ecuatorial
que es el país justamente de África de donde sale este cuento, accedió a la independencia, el pueblo volvió sus ojos atrás, o sea, miró hacia su pasado, ¿no? Para reconocer los rostros y los hechos que le habían conseguido, o sea, lo que habían logrado. Entre esos héroes y acontecimientos, la personalidad de Embogo Ensogo y de sus hombres brillan con luz propia. O sea, reconocieron a Embogo Ensogo como un héroe nacional. Es como si fuera el grau, el grau de nuestro, digamos que de nuestro país, ¿no? Como si fuera nuestro Alfonso Ugarte, un héroe nacional, ¿no? Camilito Camilón, tu turno de lectura de esta parte, la última, la parte de abajo, el último párrafo. Esa parte de acá. Pues es todo. Todo. ¿Qué cosa? Estas son 4 líneas nomás, todo. Como se nota que te flojeas, ¿no? Después dice, no tengo tiempo para leer. No te pases, Camilito Camilón, ¿ah? Vamos. Vamos, La Camilito. ciudad de Bata ha sabido reconocer la gesta dedicando a Embogo Ensogo, así se llama, una de sus principales calles, la que une la Plaza de Correos con el Estadio de la Libertad. Nombre este último en consonancia con la existencia de Embogo Ensogo. Epa, bien, Camilito Camilón. Ya ves, lees muy bien y no querías leer. No te pases, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Como aquí hay calles, a veces calle Miguel Grau, ¿no? En algunos lugares. Bueno, allá, en este caso, en la Guinea Ecuatorial de África, hay una calle, ¿no? Hay una calle que se llama Embogo Ensogo, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Bata. Entonces, ahora que ya conocemos esta historia, a mí, por ejemplo, me da la curiosidad, ¿no? Y para eso vamos a ir acá a la búsqueda después de la curiosidad. Recuerden que esta era la bayoneta. Entonces, ¿cuál es la curiosidad? ¿No? ¿Cuál es la curiosidad? Que me gustaría pues ver, ¿no? En Bogo, en Sogo, ¿no? Me gustaría ver a Embogo en Sogo, ¿no? A ver si es que hay por ahí, en el mapa, logramos encontrarlo, ¿no? Total Embogo en Sogo. Me sale la misma, profesor, me sale lo mismo. Espera, no me digas. Es un mar, es un mar. Claro, está en el mar, pues, ¿no? Ahí está Embogo, Pero o no sea, me digas, no. ahí está, miren, está en la ciudad de Bata, miren, acá está. No, pues está en el mar, no es en No, la ciudad de Bata. pero está en las aguas de la ciudad de En las Bata, pues. fronteras. No, ¿cuál frontera? La frontera es el borde. Pero recuerden que en la zona, o sea, nos da en esta zona, ¿no? Nos da en esta zona, pero nos da justamente que esta zona es la Guinea Ecuatorial. Recuerden que nosotros estuvimos viendo este cuento, acá está la Guinea Ecuatorial, ¿no? Ah, Ahí sí, sí, está sí. todo el país de Guinea Ecuatorial en la zona de dónde? De África, ¿no? Ahí está el continente africano y ahí dentro la Guinea Ecuatorial está justamente en la ciudad de Bata, han puesto por ahí, no podemos, miren, solamente aquí nos permite ir, ve, no nos permite entrar a toda la ciudad de Bata No para permite poder entrar. visualizarlo, ¿no? Solo nos permite estar aquí. Eso es injusto. Pero miren este edificio. ¡Ah! Oh, Mayo. Miren la construcción de este edificio. Oh, ¡Guau! Mamá, yo ¿sabes pensaba que eso era paja. No, parecía, ese ¿no? es verdad. Sí, parecía. Sí, parecía paja, parecía tiras de paja. Qué, qué ¡Wow! locura, ¿no? Es hermoso. Entonces, ahí por acá nos han mandado justamente a Embogo en Sobo, Es, ¿no? En es el Profe, una mar. hermoso. pregunta.
Eso es de día, ya estamos en noche ya. Claro, pero recuerden que esta zona es, son fotografías del lugar, pues, ¿no? Son fotografías del lugar. Claro, Y además eso no está actualizado, el Claro, Google Maps. ¿no? Y justamente, por ejemplo, los únicos lugares que nos permite ver en Bata, vamos a ver a las fotografías, ¿no? Esta están las fotografías. Hay un aeropuerto internacional de Bata también, o sea que, Aeropuerto. claro, o sea que se puede ir en avión. Ya, parece que acá hay una especie de... Qué esta es bonito estaba. es una isla, porque dice que es una gasolinera. no, como una especie de gasolinera, ¿no? ¿Y por qué le Vamos a dan ver, 5 estrellas? vamos a ver Hay una 5 estrellas gasolinera en medio en de un Bowen, océano. en Bowen Sogo, 5 estrellas para ti en Bowen Sogo, por la historia por tu historia, ¿no? O sea, por ser un héroe nacional. Bueno, vamos a ver un poco de la ciudad de Bata, que es justamente donde estuvo el Una ejército iglesia. alemán, ¿no? Ajá, Es ya, Una hermoso. iglesia. ahí está el parquecito al Ah, una frente del mar, plaza. Una claro. plaza. Está el parquecito al frente al mar, ¿no? También Donde fue estuvimos. hermoso. Ajá. El mar Bueno, de... es como un malecón, ahí está un malecón muy bonito, ¿no? Como para pasear. Aquí estuvieron construyendo el muelle, asumo yo. No sé, a ver, no hay audio. Hay Pero un video. claro, es un video de cuando estaban construyendo, parece que una especie de muelle. O estuvieron construyendo algo, no se ve qué cosa es, Una jaula ahí. pero estuvieron. Y Un parece que hay hotel. un hotel hermosísimo y bastante caro en la Catedral Apóstol y Por eso vale la pena ir ahí. Catedral de Vale Santiago la Apóstol, ¿no? la pena. Mira, estás frente a una piscina y tú relajándose en esa silla. Sí. Y bueno, aquí está la catedral. Esta es la catedral de Bata, parece que de Bata. Esta catedral se llama de Santiago Apóstol y nuestra, ahí se quedó. Pero, ¿sabe qué me hace acordar? Me hace acordar bueno, es una iglesia tipo tipo De 3 pueblo, ¿no? puertas. Claro, tipo pueblo, ¿no? Como una especie de catedral. Bueno, las catedrales tienen pues 3 puertas, ¿no? ¡3 puertas! Ustedes Pues van a nunca voy a ver las 10 identificar, puertas. ¿no? Ustedes tienen que identificar que las catedrales suelen tener siempre 3 puertas. Cuando vean una especie de iglesia y que tenga 3 puertas, es una catedral, ¿ya? Cuando tiene una sola, Hay puede ser una parroquia, una ¿no? o dos. Por lo general siempre tienen Sí, pues 3, ¿no? O sea, siempre, por lo general, ¿ah? Revisen, por ejemplo, las iglesias, es una curiosidad que habría que investigar, ¿no? sí, Y poca gente. ahí está la piscina de la zona de Bata. ¿Eso es un Está- hotel? Parece que Es sí, un hotel y está bonito esa piscina. ese sí está bien bonito con la Pues escalera. en Pucallpa Bata es una marca de Una, zapatillas una tienda, o sí, sandalias. sí, exacto. Bata es ¿cómo se llama? Una tienda de calzados, efectivamente, ¿no? Ahora, ¿tendrá alguna relación con la Bata, la ciudad de Guinea Ecuatorial? Esa puede ser una investigación que podemos darnos, ¿no? ¿Qué tiene que ver Bata de Guinea Ecuatorial con el Bata, ¿Qué tiene digamos que que la tienda de ver calzado? Bata con Bata? Claro, ¿qué tiene que ver Bata ciudad con Bata calzado, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Ah, me Ah, recuerda Es las que uno es de zapatilla y otro es un hotel. Me recuerda las palabras. Esa es No, una diferencia. significa, tienen distinto significado, pero su escritora es igual. O sea, voy a hacer un ejemplo. Lima, de la ciudad, Lima, la fruta, y Lima, la herramienta. claro, puede ser, ¿no? Calzados accesorios. Incluso puede ser que Bata provenga pues de que o sea, hacen los calzados en Bata y lo envían, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? A ver, vamos a ver de dónde proviene. Bata Perú, solamente mencionan Bata.
Bata en el mundo. A ver, mundo corporativo. Ah, a ver, Bata Metro, Bata nuestra herencia. Somos Da internacionales. $1.000.000. Y siempre. Espera, ahí dice Ahí bata, dice. significa, es como una empresa. Claro, es una empresa, Pues pero yo acá buscado en el diccionario bata y me salió que es lo del calzado, lo de las ropas. a ver, vamos a ver dónde queda el Ribeño Slim. Estamos haciendo una investigación, chicos. Esta es una O sea, investigación. Viveño Sinin O un sea, avión. dice que es un avión. los fundadores de la empresa Bata eran de esta ciudad. Ya, Estaban eran de viviendo esta ahí en ciudad. antes. Entonces, esta ciudad está cerca, bueno, está en la De Dinamarca, zona, del Reino Unido, de Irlanda, Dinamarca. no, en Chequia, ya cerca de Eslovaquia. A ver, ¿qué tendrá? Me parece conocido. Ahora, recuerden que, por ejemplo, miren, acá está Alemania, aquí está Alemania, y recuerden que los alemanes estuvieron aquí, miren hasta dónde fueron, hasta la zona de la Guinea Ecuatorial, o sea, He hasta aquí. encontrado la palabra bata. Significado. Prenda de vestir holgada que se usa al levantarse y para estar en casa. O sea, por ejemplo, a ver, O sea, creo que son batas de doctoras, enfermeras. Pero esto yo Claro, uso para andar en casa. claro, la bata pues como del médico, ¿no? Como el médico o como para irnos Bata. como para salir de la ducha. Claro, como También para para salir de salir la... de la ducha. Claro, cuando vas a la ducha te pones tu bata para ir al cuarto, por ejemplo, ¿no? Es lo que sale de la ducha. es como la ropa, pero es como una Entonces, toalla, pero una toalla ropa. claro, parece que es pura coincidencia, chicos, porque acá, parece que es el apellido. Lo que sí podría ser, y esto de acá es una especulación, ¿ah? Esta es una especulación, que puede ser que los hermanos, no, un minuto, puede ser que Tomás Bata, o sea, digamos que se apellidaban Bata, y ese apellido puede provenir de alguna manera de la ciudad de Bata, de aquí. Entonces, recuerden cómo surgen los apellidos. Se nos acaba el tiempo, chicos. Mañana lo podemos especular mejor. Hasta mañana a las 7 de la noche. Es una investigación que podemos hacer. Chao, chicos y chicas. Hasta mañana. Chau, 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 chau. Nos vemos. Chao. Hasta mañana, chicos. Haga el link, lo dijo, que te pasé.